Hola a todos. Como ocurre con cada juego nuevo, utilizamos nuestro propio motor e hicimos muchas mejoras en comparación con la versión 22. Y ahora les daré un poco de información sobre lo que se ha mejorado, o al menos parte de ello, porque hay tantas cosas que no puedo explicarlas todas. Pero una vez que el juego esté disponible, por supuesto podréis descubrir por vosotros mismos que se ha mejorado. Sí, brevemente sobre lo que se explicará, como ya habrás notado, hemos mejorado la niebla. Hicimos muchas mejoras a las sombras dinámicas. Tenemos nuevos efectos climáticos, algunas cosas en los vehículos, también en el terreno, varias cosas que explicaré y algunas cosas sobre las mejoras en el rendimiento del motor. Sí. Un cambio importante que hicimos con la niebla es que ahora tenemos la capacidad de tener niebla con diferentes densidades en varios lugares. Podemos cambiar dinámicamente la niebla según el clima o la hora del día. Podemos crear una niebla más densa alrededor de las masas de agua, podemos dejar que la niebla se acumule en los valles para crear una escena mucho más atmosférica. Aquí hay un vídeo corto que muestra algunos clips de cómo se ve esto. Aquí, junto al agua, también se puede ver una fina capa de niebla sobre el agua. Aquí hay otra escena que muestra una distribución diferente. Solo una fina capa sobre los campos para crear un ambiente matutino. Por ejemplo, aquí podéis ver bien cómo se extiende la niebla y no tiene por qué tener una sola altura fija como antes. También hicimos otras mejoras a la niebla. Ahora calculamos la niebla casi volumétricamente, incluida la sombra de la luz del sol. Esto significa que obtenemos estos rayos de Dios o rayos de luz, donde se ven estas hermosas variaciones de luz y oscuridad. Dependiendo de si la niebla puede ser iluminada por el sol o no. Donde llega el sol, la niebla es iluminada y brillante, y donde está en la sombra, permanece oscura. Esto también crea un ambiente agradable. Esta iluminación volumétrica también la aplicamos a alumbrados locales. Como farolas o luces de vehículos. Para que también puedas ver estos conos de luz en la niebla. La luz no solo es visible allí donde incide sobre una superficie, sino que también ilumina toda la zona donde se encuentra el cono de luz. Conducir con niebla también es un poco más difícil cuando está oscuro, porque la visibilidad está un poco más bloqueada que antes sin este efecto volumétrico. Ahora llegamos al siguiente tema, las sombras dinámicas. Aquí también hicimos varias mejoras. Por un lado, ahora incluimos el cálculo de sombras con las nubes. Esto significa que tomamos las nubes reales que se muestran y calculamos cómo aparecería la sombra en el suelo. Esto añade dinámica adicional al suelo.
También implementamos las llamadas sombras suaves. Esto significa que simulamos como en la luz del sol real, donde la sombra se vuelve más suave cuanto más se aleja de un objeto. Puedes ver esto en la imagen superior de esta columna gris que coloqué, donde la sombra es relativamente dura directamente en el borde y se vuelve mucho más suave en la distancia. Esto añade dinámica adicional. También tenemos la posibilidad de ajustar esto según el clima. Sí. Tenemos muchas nubes, la luz se vuelve más difusa y las sombras, en general, menos duras. Esto significa que en la parte inferior izquierda tenemos una imagen donde las sombras son relativamente duras, y en el lado derecho tenemos una escena similar, donde las nubes son mucho más densas y en consecuencia las sombras son mucho menos duras. Otro aspecto de las sombras son las sombras del espacio de la pantalla. Esta es una técnica en la que calculamos las sombras en función de la información de la imagen. Normalmente utilizamos los llamados mapas de sombras, pero tienden a crear muchos artefactos. Por ejemplo, no podemos representar bien objetos pequeños en las sombras. Además, por motivos de rendimiento, no podemos incluir objetos distantes o ciertos objetos en estos mapas de sombras. Con las sombras del espacio de la pantalla tenemos la posibilidad de compensar estos artefactos. Por ejemplo, aquí en este elemento de cerca, tenemos muchos pequeños detalles en la geometría, pero ninguna sombra, y si ahora activamos las sombras del espacio de pantalla, puedes ver cómo se agregan estas pequeñas sombras. Si lo desactivo y lo vuelvo a activar, espero que puedas ver la diferencia. También puedes ver a lo lejos en esta imagen. Si te fijas en el área verde de césped del lado derecho, también tenemos muchos detalles sin sombras del espacio de la pantalla, que no tienen sombras y les falta algo de profundidad. Si volvemos a activar las sombras del espacio de la pantalla, podrá ver detalles adicionales que se vuelven visibles. Sí, y un punto más para las sombras dinámicas. Ahora tenemos la posibilidad de tener sombras con las luces de los vehículos. Tuvimos un problema donde las luces del vehículo eran relativamente complejas, a veces consistían en 5 o 6 luces diferentes. Asignar una sombra a cada uno sería demasiado costoso en términos de rendimiento. Entonces no lo implementamos antes. Ahora tenemos esta técnica que llamamos sombra fusionada. Esto significa que tomamos todas estas 5 o 6 luces que apuntan en una dirección similar y calculamos solo una sombra. Esto significa que pagamos el costo de una sola luz y usamos esta información de sombra para las 6 luces. No es 100% perfecto, pero visualmente apenas se nota la diferencia. ¿Todavía tiene sombras correctas? Sí, aquí también hay una visualización de depuración de cómo se calcula. En este caso ahora tenemos 2 luces apuntando hacia adelante. Este rectángulo que ves junto a las luces muestra dónde se realiza el cálculo de la sombra. Solo hacemos este cálculo de sombra para las 2 luces que apuntan hacia adelante. Pasemos al siguiente punto, los efectos climáticos. Hemos mejorado varias cosas aquí. Por ejemplo, ahora tenemos la posibilidad de aplicar un efecto húmedo a los vehículos. Entonces, tenemos pequeños efectos de gotas de agua sobre ellos. También tenemos un oscurecimiento de materiales que realmente se oscurecen. Por ejemplo, los neumáticos no solo se mojan y reflejan más, sino que también se vuelven más oscuros porque el agua es absorbida por el material. Sin embargo, esto no sucede con la capota normal.
Por lo tanto, necesitamos simular qué partes se oscurecen y cuáles no. Otro efecto que implementamos es que ahora tenemos suciedad que se puede adherir a las ruedas. Anteriormente teníamos este efecto de suciedad, pero no afectaba a la geometría. Ahora tenemos esta suciedad adicional que puede adherirse y comportarse de manera ligeramente diferente en el juego. La suciedad normal que teníamos hasta ahora no cambió con el tiempo o simplemente siguió acumulándose. El vehículo solo se ensució más. Pero esta suciedad adicional que ahora implementamos también puede desaparecer mientras conducimos, ya que estos grandes trozos se caen y permanecen en la carretera. También hicimos muchos cambios en la lluvia y otros efectos climáticos. Ahora luce mucho más bonito. Tenemos una niebla más densa y también incluimos influencias del viento local. Ahora calculamos todo en la GPU. Esto significa que somos mejores en términos de rendimiento. Desarrollamos la capacidad de que las gotas de lluvia individuales choquen con el suelo y creen salpicaduras, lo que agrega un efecto agradable. Esto también se aplica a los propios vehículos, donde podemos aplicar este aspecto mojado a todos los objetos. Esto hace que, dependiendo de cómo se comporte el material, tengamos un oscurecimiento y más reflejo de los objetos cuando están mojados. Ahora llegamos al tema de los vehículos. Hicimos una serie de mejoras para hacerlos aún más realistas. El primer punto aquí es la calibración física de los materiales. Esto significa que ahora calibramos un dispositivo que se usa comúnmente en la industria automotriz para medir materiales. Cómo se ven, cómo se reflejan, etc. Lo utilizamos para medir todos nuestros vehículos o la mayoría de ellos. Hemos tomado casi 1000 mediciones. Por supuesto, la colaboración con los fabricantes es muy importante para tener acceso a todos los vehículos y poder hacerlo correctamente. Con esto, podemos intentar renderizar nuestro modelo con la mayor precisión posible para que se represente de la manera más realista posible. Antes, siempre era difícil, especialmente cuando se hacía a partir de fotografías y demás. Es un gran desafío replicar exactamente cómo era la iluminación. Realmente puedes recrearlo correctamente. ¿Tienes algún color que no combina? También trabajamos a menudo con fabricantes antes. Les enviamos el modelo y nos dijeron que el color estaba completamente equivocado y nos preguntaron si podíamos cambiarlo un poco. Con este dispositivo podemos evitarlo por completo y tener el color correcto desde el principio. También implementamos una nueva simulación de capa transparente para los materiales. Esto significa que con un trabajo de pintura normal, a menudo tienes esta capa de capa transparente encima. Significa que en la parte inferior solo tienes metal o plástico normal o cualquiera que sea el material base del objeto, luego una pequeña capa de material adhesivo y luego encima la pintura que realmente le da color al objeto. Luego tienes esta capa delgada y semitransparente en la parte superior que puede proteger la pintura pero también crea este efecto reflectante adicional. Ahora también simulamos
Esta capa extra fina encima nos permite replicar los materiales aún con mayor precisión. En el lado derecho, ve un ejemplo de un material utilizado para reflectores rojos. Debajo está la parte roja, que tiene relativamente textura, y en la parte superior tiene una capa de capa transparente plana. Podemos simular esto correctamente. Anteriormente, siempre teníamos el problema de que si queríamos hacerlo reflectante, el color no combinaba, o si no lo hacíamos reflectante para que el color combinara, simplemente le faltaba brillo. Ahora podemos replicarlo correctamente. Aquí también puedes verlo en un tractor. Si nos fijamos en la capucha, actualmente no tiene la capa transparente, solo el color verde directamente. ¿Y cuando activamos la capa de capa transparente, puedes ver que se refleja de manera mucho más realista, pero aún conserva el color y se ve mucho más realista. Pasemos ahora al tema del terreno. Hicimos muchos cambios aquí. Ahora tenemos la resolución establecida en 1 metro. Esto significa que los puntos donde puedes controlar la altura del terreno ahora están separados por 1 metro. Anteriormente medía 2 metros. Esto significa, especialmente para nuestros artistas de mapas, que ahora es posible incrustar el terreno de manera mucho más hermosa. Además para ti en el juego, cuando quieres modificar el terreno y pintarlo, tienes mucha más precisión para ajustarlo. También implementamos la capacidad de comprimirlo en tiempo de ejecución para no desperdiciar memoria adicional. Este siempre fue un punto crítico para que puedas ajustarlo sin usar mucha más memoria. También agregamos mapeo de desplazamiento. Esto significa que podemos ajustar el terreno con una resolución de 12,5 centímetros, es decir, con puntos separados 12,5 centímetros. Con pequeños desplazamientos. No puedes pintarlos directamente, pero están definidos por texturas. Pero esto permite representar detalles más pequeños de forma mucho más realista. Aquí también tenemos la misma captura de pantalla. En modo estructura alámbrica. Puedes ver a la izquierda cómo lo ajusté, mostrando qué tan grande es la resolución de 1 metro. Esta pequeña rampa tiene 1 metro de ancho. Anteriormente habría sido el doble de ancho. En el medio vemos los pequeños detalles de las raíces, que también muestran un cambio real en el terreno. Volviendo atrás, puedes ver que simplemente agrega detalles y profundidad adicionales. También podemos aplicar esta técnica a los campos, habilitando detalles adicionales. Esto es especialmente importante para que interactúe correctamente con los vehículos y objetos. Esto significa que cuando pasen por estos surcos ya no se verá extraño. Donde visualmente parece subir y bajar pero el vehículo sigue avanzando recto. También podemos incluir la información del mapeo de desplazamiento en la física para que el vehículo realmente suba y baje con esta resolución de 12,5 centímetros. Aquí hay una captura de pantalla de cómo se ve en estructura alámbrica, para que puedan ver que realmente sube y baja y no es solo un efecto visual como era antes con el mapeo de paralaje, donde simplemente se veía así. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasa con el terreno dinámico? Lo anunciamos deliberadamente como deformación del terreno porque el terreno dinámico
Es un tema que ha estado circulando en la comunidad durante mucho tiempo. Mucha gente tiene una idea que probablemente sea poco realista de implementar. Por eso, llamamos a esta característica deformación del terreno. Para algunos, esto probablemente será lo que imaginan como terreno dinámico. Puedes pasar un vehículo sobre él y ver cómo la simulación física calcula cuánto está comprimido. Y cambia dinámicamente. Aquí puede ver nuevamente la vista de estructura alámbrica, cómo se comprimió. Realmente tiene un efecto, tanto visualmente como en el propio vehículo. Esto significa que tendrá que conducir menos sobre estas colinas y, si conduce en paralelo a los surcos, las colinas lo empujarán un poco hacia el centro. Otro tema relacionado con el cultivo de arroz es, por supuesto, el agua, que también es un tema importante. Por lo tanto, también implementamos una simulación de agua para que puedas conducir a través del agua y tener estos hermosos efectos de olas tal como se verían físicamente. El efecto no solo se limita a los campos de arroz, sino que, en general, a todas las superficies de agua que tenemos en el juego, tienen este efecto. Normalmente no se entra mucho en el agua, por lo que allí no es tan importante. Pero los creadores del mapa MAD probablemente tendrán muchas ideas sobre cómo pueden usarlo. Aquí también puedes ver bastante bien nuestros nuevos reflejos en el espacio de la pantalla, que permiten reflejos relativamente realistas en todas las superficies. Y ya no se limitan únicamente al agua. Es posible que hayas visto esto en las capturas de pantalla que publicamos. Por ejemplo, en los capos. Ahora se puede ver el entorno reflejado con gran detalle. Otro tema son los árboles. Especialmente de lejos, a veces no se veían. También implementamos nuevas vallas publicitarias de 360 grados, como las llamamos. Hasta ahora teníamos vallas publicitarias de 180 grados. Esto significa que solo simulamos cómo se vería alrededor del objeto desde un avión. Pero cuando la cámara miraba hacia abajo o hacia arriba, el efecto se perdía. Ahora hemos construido los árboles distantes para que puedan representarse correctamente, incluso mirando desde arriba o desde abajo. También incluimos corrección de paralaje. Esto significa que, por motivos de memoria, solo almacenamos los árboles de 8 direcciones diferentes. Cuando estás parado en una dirección intermedia, no puedes representarlo correctamente. Pero como almacenamos la información sobre cómo se construye realmente el árbol, podemos crear una transición mucho más suave entre las diferentes direcciones. También tenemos la capacidad con estas vallas publicitarias de 360 grados de representar correctamente las sombras de estos objetos, de los árboles a lo lejos. Especialmente porque la luz del sol viene más desde arriba. Este fue uno de esos casos en los que los viejos carteles no estaban representados correctamente porque no teníamos información sobre cómo se veía el árbol desde arriba. También implementamos servidores Praxi en la sombra. Esto significa que cerca de los árboles, no usamos el objeto completo para representar la sombra, sino una versión simplificada. Esto es puramente una mejora de rendimiento,
por lo que no tenemos que renderizar tantos triángulos para mostrar la sombra. En la parte superior izquierda puedes ver un ejemplo. Aquí se muestra con todo detalle un árbol a la izquierda. Para la vista normal. Tenemos más de 30.000 triángulos que deben representarse, pero para la sombra. Solo utilizamos 6.000. Esto significa una mejora significativa del rendimiento y, al comparar los gráficos, prácticamente no se ve ninguna diferencia. Por lo tanto, tenemos una enorme ventaja de rendimiento. Para el renderizado a distancia, a la derecha, no se ve visualmente casi ninguna diferencia. Sin embargo, solo necesitamos 9 puntos para ello. Pasemos al siguiente punto, mejoras en el cielo. Hicimos varias mejoras para representarlo mejor. Creo que la mayor ventaja visual aquí es que ahora también puedes ver las estrellas y tenemos una luna significativamente mejorada con más detalles. Para mejorar el rendimiento, implementamos, por ejemplo, renderizado a doble cara. Esta es una mejora de detalle para objetos que son muy delgados. Tenemos muchos de estos en el juego, como todos los cultivos. La ventaja aquí es que hasta ahora los triángulos solo eran visibles desde un lado. Para representar un objeto delgado. Visible desde ambos lados, tuvimos que duplicar todos los triángulos. Esto significa que necesitábamos triángulos para un lado y triángulos para el otro lado. Pero ¿cómo sabemos que en realidad están en el mismo lugar? Es un desperdicio de rendimiento tener que dibujar dos triángulos. En consecuencia, ahora tenemos la posibilidad de realizar renderizado a doble cara. Esto significa que dibujamos un triángulo y lo mostramos desde ambos lados. Esto nos permite crear objetos mucho más detallados. ¿Por qué guardamos esta actuación para los triángulos dobles? Aquí. Lo podéis ver en un bloque de follaje sin icon. Puedes ver que con la misma cantidad de triángulos, puede quedar mucho más denso. Naturalmente, esto requiere algunos ajustes de nuestras geometrías para beneficiarnos realmente de ello. Anteriormente, a veces usábamos trucos para explotar el hecho de que solo vemos triángulos desde un lado. Este truco ya no se puede utilizar. Por lo tanto, hay que optimizarlo un poco diferente, para sacarle el máximo partido. También hicimos esto con los árboles, con sus hojas. Estos también son candidatos en los que esto funciona idealmente. Puedes ver bien la diferencia, cuando el renderizado a doble cara está activo o no, cómo cambia la densidad de los árboles. Para mejorar la memoria, también implementamos una forma de comprimir todas las geometrías en tiempo de ejecución. Esto significa que almacenamos todos los datos de los triángulos con menos memoria. Por ejemplo, teníamos un vehículo que antes usaba alrededor de 8 MB, ahora usa solo 4,5 MB para la parte geométrica. Las texturas, por supuesto, todavía están separadas, pero esto proporciona una buena reducción de espacios. Si consideramos las ranuras de 1 MB, pasamos de 8 ranuras a 4,5, lo que luego nos permite tener más vehículos o agregar más objetos al juego sin impedir que compres más vehículos.
Otro punto importante es el texturizado virtual de nuestro terreno. Esta es una técnica en la que el terreno ya no es como solía ser, con objetos y texturas individuales esparcidos repetidamente. Por ejemplo, un poco de arena aquí, algunas piedras allá, etc. Ahora, prácticamente tenemos una textura de 1 millón por 1 millón de píxeles de tamaño. Esto nos da la resolución que necesitamos para mostrar los detalles en consecuencia. Pero no almacenamos toda la textura de 1 millón por 1 millón, eso no sería posible, sino que almacenamos solo los píxeles que son realmente visibles en la pantalla. Dependiendo del hardware y la textura. Es una textura de 4K a 16K. La gran ventaja es que podemos renderizar el terreno mucho más rápido. Esto es especialmente importante para el mapeo de paralaje, ya que accedemos a estas partes con mucha frecuencia. También para el mapeo de desplazamiento que mostré anteriormente, esta es una parte importante para hacerlo posible. Otra ventaja de esta técnica es que podemos utilizar calcomanías, que son relativamente económicas. Estos son solo objetos que tienen cierta información. Pero no se representan como objetos separados, sino que se incluyen directamente en la textura del terreno. Al renderizar, no hay costes adicionales. Esto es importante, por ejemplo, para las carreteras. Ahora ya no son geometrías separadas reales, sino simplemente calcomanías, mostradas como parte del terreno. Si lo miras en modo de estructura alámbrica, puedes ver que no se muestra ninguna geometría real. Esto también facilita que los MADs cambien las carreteras. Aquí acabo de sacar algo rápidamente y puedes ver que la carretera se ajusta directamente sin tener que ajustar la geometría de la carretera por separado. Usamos esto también para otros objetos detallados, como las huellas de las ruedas, que luego se empaquetan en esta textura. Esto significa que lo modelamos como geometría efectiva. Pero, al final, se renderiza sin esfuerzo adicional y se ve bien visualmente. Ahora vayamos a la última ventaja de la textura virtual. Ahora tenemos la capacidad de incluir objetos e información del terreno para hacer que las transiciones de estos objetos al terreno sean mucho más agradables. Tenemos un vídeo corto. ¿Dónde puedes ver esto? Aquí puedes ver las transiciones duras de estos objetos. Simplemente podemos decir que los mezclamos con el terreno, ¿para qué? Aún puedas mostrar la geometría normalmente. A veces simplemente necesitas más información del terreno, pero aún así quieres buenas transiciones. Eso es todo por mi parte. Como dije, una pequeña visión de los cambios que hicimos. Seguramente también se publicarán más detalles.